Buenos días a todos, bienvenidos una semana más al canal. Hoy os traigo la rumba de 5 marineros a petición vuestra, ¿vale? La tenía pensado subir al canal, pero bueno, pues esta canción me da igual subirla más tarde que más pronto, y como me la habéis pedido, pues la subo esta semana. Pero antes de empezar con ella, deciros que mañana sábado empieza la Feria de Artesanía en Portugalete, ¿vale? La organiza el grupo Elai Alai, ¿vale? Es un grupo vasco y es una feria del folclore, ¿vale? Se traduce. Os dejaré el enlace a la página web donde está el cartel por si alguien está interesado en la descripción del vídeo, y también lo subiré a la página de Facebook, ¿vale? Vais a encontrar. Y como os dije en el vídeo anterior, yo voy a estar en esto, ¿cómo se dice? El sábado, ¿vale? Porque el domingo tengo que tocar en otro sitio y no voy a poder estar. Entonces, pues bueno, pues los conciertos que hay el sábado que ya he visto son casi todo vascos, ¿vale? Hay uno a la noche que es música, creo que he leído Astur Leonesa. Vamos, otro tipo de música que no es gallega, ¿vale? Otro tipo de folclore. Entra de todo tipo de folclore aquí. Astur Leonesa, sí, he dicho bien, ¿vale? Está comprobando por si acaso. Y luego hay un grupo que es música gallega, pone Beatriz Martínez y Diego Langarín. Langarín, bueno, es que no leo, ¿vale? Lo siento, aparte de que el nombre me es un poco complicado, la letra no está muy clara en la página web y me cuesta leerlo, ¿vale? Pone música de Galicia, ¿vale? Entonces, pues bueno, en la taberna Casa Vicente, se entiende que está ahí al lado del sitio donde va a ser todo esto, ¿vale? Lo mejor de esta feria, que te pone en contacto con distintos artesanos, los conozcas o no, puedes preguntar, puedes comprar cosas si necesitas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues si alguien de aquí me sigue y le apetece ir, pues nos encontraremos allí. Y bueno, pues si me ve, que me salude, porque no os conozco, ¿vale? Vosotros sabéis quién soy, pero yo no. Entonces, pues bueno, no tendré ningún problema si queréis hablar con vosotros y, pues bueno, todo lo que sigue. Dicho esto, comenzamos con la rumba de los 5 marineros, que me encanta, es una rumba preciosa, de las más típicas y que yo creo que todo gaiteiro se acaba sabiendo en su vida. Y bueno, pues vamos con ella, ¿vale? Comienzo con la voz de abajo, en este caso, que la considero principal, y en el siguiente vídeo, ¿vale? Tocaré la voz de arriba. Tiene 2 partes y bueno, pues es una rumba típica, vamos, con la estructura más típica que hay. Entonces, bueno, pues comenzamos. Lo siento, me ha distraído el mosquito que ha pasado, ¿vale? Por delante de la cámara. Y bueno, pues luego le daré caza. Deciros que lleva un silencio en la canción, ¿vale? Insistir muchísimo en que los silencios salgan limpios. Yo ya, vamos, en los años que llevo tocando, ¿vale? Que son unos cuantos, he tocado muchas canciones con silencios y ya les tengo cogido el truco. Pero esta es una buena canción, ¿vale? Para empezar, y también para empezar a hacer silencios. No es una canción complicada, de hecho, si nunca hemos tocado una rumba, es una de las primeras que se aprende, ¿vale? Junto con rumba de Abusaina, que no es complicada de digitación y así, y ni de ritmo, pues pueden ser 2 rumbas muy fáciles para iniciarse tanto en la rumba como en el mundo de la gaita, ¿no?
Entonces, pues bueno, pues nos sirve también para aprender a controlar los silencios, ¿vale? Que si queréis que haga un tutorial de cómo controlar silencios, pues lo haré más adelante, ¿vale? Al principio cuesta, pero como todo, un poco hasta que le coges el truquillo. Vale, comienzo con la primera parte. Estamos en el mi. Vale, esa es la primera frase, la repito. Vale, importante que esas notas largas las midamos bien, ¿vale? Seguimos. Vale, esto es un adorno, ese rebote kawaii es un adorno, ¿vale? Repito. Seguimos. Repetimos esta tercera frase. Seguimos. Y repito. Vale, es una canción que también se presta mucho para hacer este tipo de adornos de rebote. Ya veis que a mí me salen solos. Vale, llevo unos cuantos años tocando esta canción y la verdad, le toco ya de formas distintas, ¿vale? Al comienzo me pedía una cosa, luego ya le he metido otros adornos, pues vamos cambiando también y eso se nota en las canciones que tocamos a la hora de interpretar. Hay cosas que en este momento nos pueden parecer impresionantes y gustarnos y cuando pasa el tiempo dices, pues quizás no le queda tan bien como yo pensaba, ¿no? Pero en ese momento te parece que es lo mejor que has hecho en tu vida, ¿vale? Eso es bueno porque quiere decir que nos vamos superando nos vamos superando a nosotros mismos, ¿no? Nos parece algo que está bien, luego nos lo deja de parecer, pero es por eso, porque hemos superado quizás esa fase y hemos practicado algo, ¿no? Hemos practicado el adorno, pero no nos convence. Pero quizás en otra canción le quede bien y ya lo tenemos practicado, ¿vale? Eso con muchas canciones nos pasa. Repito la primera parte entera lenta y seguida, ¿vale? Para poder ensayarla. Y como veis lleva las 4 frases que tiene, son muy parecidas. Lo único que cambia es una nota arriba y una nota abajo, ¿vale? Vale, eso sería la primera parte. Como siempre os digo, repetirla las veces que necesitéis antes de pasar a la segunda, ¿vale? Y continuamos con la segunda parte cuando ya la primera esté bien. Vale, empieza con un picado. Hago esto, ¿vale? Siempre pico batemento en la medida de lo posible. Seguimos. Vale, ahí es. En este se me he colado yo. Repito. Va muy parecido, pero hay que meter un picado más y luego termina en el re. Repito eso otra vez. Seguimos. Vale, hacemos hasta ahí. Vale, esta última nota no es larga, es corta, vale, así que no os quedéis ahí mucho tiempo. Repito este último fragmento y seguimos. Vale, es una frase más larga que la anterior. Cogemos desde la mitad de esta frase, donde hemos dejado aquí, continuamos en el do. Repito.
antes de continuar voy a tocar seguida hasta aquí la primera parte, ¿vale? Luego se repite algo parecido, pero ya cambia. Repito, ¿vale? La segunda parte. Vale, esa última nota podéis hacer un batemento, un pico batemento, ¿vale? Como queráis. Seguimos. Vale, la primera frase esta es igual que la otra. Ya cambia. Vale, la segunda frase aquí. Y ahí vendría el silencio. Vale, repetimos esta frase. Y ahora viene lo que es después del silencio, ¿vale? ¿Vale? Hacemos hasta ahí. Lo mismo, esta nota no es larga, es cortita, ¿vale? Seguimos. Vale, si no me equivoco, este trocito es igual que el anterior que hemos hecho, que era tan largo, ¿vale? Repito esta frase. Seguimos. Vale, repetimos otra vez la misma frase, pero cambia el final. Toco la última frase. Vale, y ahora lo que voy a hacer, como siempre, pues es repetir la parte, aunque la canción ya no se repita más y se cambiaría la primera parte, ¿vale? Es larguita la segunda parte, pero no pasa nada, ¿vale? La toco lenta, lo más lento posible, para que la podamos practicar. Vale, veis que a veces he hecho un picado, otras veces un batemento en el sitio, que eso no, en el mismo sitio, quiero decir, que eso no os líe, ¿vale? Que no os confunda. Me gusta más con batementos, pero eso es mi gusto personal, y si lo queréis hacer con picaos, pues ya sabéis que adelante. Nos vemos a continuación con la voz de arriba, ¿vale? Que es un poquito más impresionante así, tiene un poquillo de dificultad, pero nada. Pues nada, nos vemos a continuación.